tengo miedo. Pues que nos vayamos a morir. Las noticias nos dicen que es muy peligroso. ¿Está asustada? Un poco. Es un virus más. Lo que pasa es que está muy mediatizado. ¿Teme por su vida? No, porque pienso mucho que Dios es muy poderoso. Me tiene un poco preocupado, pero no tanto. Y pensar que toda esta locura comenzó porque aparentemente una persona hizo una sopa de murciélago en un mercado municipal en la población de Wuhan, en China. Algo hizo cortocircuito que esto se convirtió que ha matado en la actualidad a más de 3.100 personas alrededor del mundo. Hoy en día, luego de más de 3 meses desde que todo esto comenzó, hay reportados más de 90.000 casos en alrededor de 70 países en todo el mundo. En Estados Unidos se cuentan más de 100, aquí en la Florida oficialmente hay más de 3 y se ha cobrado la vida tan solamente en este país de más de una decena de personas, al menos hasta la realización de este video. Y yo no sé si sea si para alarmar o para prevenir, pero hasta el mismísimo director de la Organización Mundial de la Salud declaró que este ha llevado a la humanidad hasta un territorio desconocido. Hey, hola a todos, mucho gusto, yo soy Oscar Alejandro, bienvenidos a mi canal y como ya lo están viendo, me encuentro en este momento en el Aeropuerto Internacional de Miami porque al igual que ustedes estoy siguiendo de cerca todo lo que está ocurriendo con el... Y más allá de querer aportar información de la que ya todo el mundo sabe, de lo que los medios tradicionales nos están llenando, de alertas, de prevenciones, yo quiero salir a la calle con las cámaras de este canal para contrastar cómo la gente está atacando, cómo la gente está asimilando las medidas de prevención que tanto nos están haciendo llegar. ¿Realmente la gente está preocupada, está tomando algún tipo de acción o simplemente les da igual? Quise comenzar este recorrido aquí en el aeropuerto simplemente para contrastar cómo se encuentran las medidas de seguridad adicionales que se están aplicando. Y lo único que me pudo decir una de las autoridades es que simplemente están reforzando las medidas de limpieza. Pero realmente no hay ningún tipo de control adicional. Y lo que me llama la atención en comparación a videos que he visto, por ejemplo, en Japón, que no hay personas con tapabocas. Y atención amigos con esto del tapabocas. Esto solamente es necesario si ustedes se encuentran con síntomas de gripe, fiebre o tos. Pero ponerse un tapabocas para nosotros que estamos sanos no disminuirá el riesgo de ser contagiado con el... Y esto es muy importante que lo sepamos porque hay personas que haciendo compras nerviosas están comprando tapabocas y están agotando los suplementos para las personas que realmente lo necesiten. Entonces no hay mucho que podamos hacer para evitar contagiarnos de esta enfermedad porque según lo que acabo de escuchar en las noticias, la vacuna para el no estará disponible hasta luego de 1 año. Así que mientras tanto el mejor método de prevención para el es lavarse las manos. Con que tan solamente nos lavemos las manos y nos estrujemos tan solamente 20 segundos es más que suficiente. De hecho, como dato curioso, en Japón desde que comenzaron a implementar esta sencilla medida ha disminuido en el último mes más del 30% de los casos de gripe común en toda la población de este país. Lógicamente no está de más tener provisiones adicionales de desinfectante antibacterial porque imagínense la cantidad de veces que con nuestras manos tocamos objetos e inconscientemente nos las llevamos a la cara, a la nariz, a la boca y por allí es que donde están los gérmenes esparcidos es donde se incrementa la probabilidad de ser infectados. Hablando de eso, aquí en todo el aeropuerto hay máquinas gratuitas de antibacterial para las manos que por cierto no funcionan. Ah no, sí funcionan, mira, pero hay que insistir después de algunos segundos. En este caso ya no es simplemente por medidas de precaución, sino por obligación. Como lo ven, se desarrolla en completa calma las operaciones aquí dentro del aeropuerto y espero que así se mantengan. Y hablando de eso, quiero aportarles algunos datos para tranquilizarnos, para que esa ansiedad baje mucho más. Fíjense, por cierto, más del 80% de los casos son en personas que tienen más de 60 años y que tenían una enfermedad respiratoria al momento de contraer el... El 98% de todos los casos a nivel mundial se encuentran en China y de ese porcentaje el 96% de las muertes han ocurrido dentro de la provincia de Hubei. Ahora, ¿qué les parece si salimos a la calle para poder contrastar con la realidad de lo que sucede fuera del aeropuerto? Gracias, buen día. Bueno, estamos listos con este recorrido acá en el aeropuerto, pero como se acaban de dar cuenta, la señora que nos acaba de atender tenía guantes, es decir, que las autoridades ya están tomando todo tipo de medidas porque no se sabe cómo se propaga este... Y vamos al siguiente punto a ver qué descubrimos.
Como se podrán imaginar, las reacciones no se han hecho esperar en la población y todo esto está comenzando a generar un poco de escasez de algunos productos específicos en las farmacias. Para eso he llegado a la que se encuentra más cercana del aeropuerto internacional de Miami y justamente vamos a entrar para comprobarlo con nuestros propios ojos. Haciendo un breve recorrido, por lo visto, por ejemplo, no hay ningún tipo de escasez en productos, en remedios como por ejemplo para la tos, ni tampoco para el flu o la fiebre o los resfriados, ni tampoco en medicamentos como por ejemplo para el dolor de cabeza. Y si hablamos de las aspirinas, aparentemente todas se encuentran sin ningún tipo de problema en al menos esta farmacia. Sin embargo, no es casualidad que de todo este recorrido lo único que no se encuentra es lo que se encuentra detrás de mí o lo que debería encontrarse. Podemos observar según las etiquetas que se encuentran en la parte de abajo que allí deberían estar las mascarillas para protegernos pues la boca o los oídos o la nariz, y se los voy a demostrar para que ustedes lo vean de inmediato. Para que lo vean ustedes, quedan un poco de guantes para las manos y aquí comienza la escasez. Respirador de adulto antipolución y polen que cuesta casi $8, no hay. Barrera máxima para los gérmenes, tampoco hay. Mascarilla para la cara marca Walgreens, tampoco. Pequeña mascarilla que cubre los oídos, no hay. Y esta otra mascarilla que es un poco más costosa, tampoco hay nada. Y justamente al lado de las mascarillas tampoco hay alcohol isopropílico. Toda esta parte de alcohol no se encuentra, obviamente porque la gente está tomando precauciones para lavarse las manos. Esta pequeña muestra, aunque parece poca, es la prueba real de que la gente en realidad está preocupada. ¿Cómo es tu nombre, amigo? Hamlet Domínguez. Estoy haciendo este recorrido y mientras estoy grabando el video, el amigo Hamlet se está dando cuenta de lo que estoy grabando. ¿Y qué estás buscando? Estoy buscando los productos Lysol, estoy buscando para desinfectar mi carro porque yo soy driver de Uber. Y mira, no hay. Estoy buscando toallas húmedas para pasarle al timón, pasarle a los asientos. Para la gente que no conoce qué es Lysol, Es como un spray que desinfecta. esta marca, Ajá. Lysol. Pero sí El hay spray. limpiador como para el baño, pero de esta marca en spray no se El encuentra. spray no se encuentra. Y No. es una muestra de que es lo que está sucediendo en esta primera farmacia Ajá. en la que he llegado. Oye, quiero contarles algo que me pareció asombroso y es que hice una encuesta a través de mi Twitter, @eloscarales. Si no me siguen por allá, deben hacerlo ya. Y le pregunté a los que me siguen, ¿qué sientes por el miedo, ansiedad, me da igual o qué es eso? Pues la opción ganadora fue me da igual. Un 46% de los que contestaron sienten que no les produce nada el mientras un 29% dijo que le produce miedo y un 21% dijo que el le da ansiedad. Sin embargo, la mejor manera de saber exactamente qué es lo que piensa la gente es preguntárselos directamente, y eso es lo que justamente vengo a hacer aquí, a la popular calle 8 de la pequeña Habana de Miami. Vamos a descubrirlo de inmediato. Tengo miedo. Siento que no hay nada que estén haciendo respecto a eso y es algo que no como que se pueda controlar así de fácil, ¿sabes? Siento que si no se toman como que las precauciones correctas, puede ser una epidemia. Un poco de nervios porque me da miedo que, pues, que nos vayamos a morir. ¿Estás haciendo algo para cuidarte? No, en realidad ahora mismo no. Bueno, me da un poquito de miedo porque las noticias nos dicen que es muy peligroso. Creo que como Miami es un lugar que hay mucha gente y muchos turistas, creo que es un problema que va a pasar por aquí. ¿Y sientes miedo, ansiedad o no te importa? Sí, siento un poquito de miedo como todo el mundo debe sentirse un poco. Muy malo, que tenemos que cuidarnos ¿Está asustada? un poco. ¿Ok? ¿Que está tomando acción? ¿Se está Me cuidando? estoy lavando las manos, todo lo que dicen en la televisión. Teme por su vida. Sí, y Sí. por la de mi familia también. Es un virus más. Lo que pasa es que está muy mediatizado. Hay mucha gente que se muere más de miles de otros virus que hay que cuidarse como todos los virus. Bueno, yo pienso que lo que la persona tiene es que cuidarse mucho. ¿Teme por su vida? No, porque pienso mucho que Dios es muy poderoso. Me tiene un poco preocupado, pero no tanto. O sea, si tienes cuidado y te lavas las manos,
no pasa nada. Tengo cuidado por el virus, pero no tengo miedo. Está afectando básicamente a los ancianos y a los que están enfermos ya. Me cuido un poco, me lavo las manos, tengo miedo por mi hijo, pero en sí no me está afectando la vida. Bueno, me imagino que es una gripe, un resfrío que tiene a todos un poco asustados porque es desconocido, pero creo que tarde o temprano se va a desarrollar alguna vacuna. Creo que es una alarma social que se está creando, pero en realidad es una fiebre muy alta y en realidad mata a la gente que tiene bajas defensas. Por mi vida, no. Sí. ¿Estás asustado? No. ¿Y estás tomando algún tipo de precaución? No. Después de todas esas interesantes respuestas, yo me imagino que tú te estarás preguntando, bueno, Oscar, ¿y cuál es tu opinión? Por lo pronto, yo pienso que es realmente preocupante lo que está ocurriendo en la provincia de Wuhan, en China, donde comenzó todo. Las imágenes de cómo la gente, toda esa población está en cuarentena, que no puede salir de su casa, yo ni siquiera me pudiera imaginar qué sucedería si eso mismo llegara a ocurrir acá en nuestra región. Ustedes se podrán imaginar que la vida se paralizaría y todas esas películas tipo Invasión Zombie se hicieran realidad, ni siquiera lo quiero pensar. Ahora, en la realidad, en la actualidad, ¿estoy preocupado? No. ¿Estoy angustiado por mi vida? Tampoco. Sí me estoy lavando las manos más frecuentemente que antes. Me compré un desinfectante para manos que estoy usando con más frecuencia que anteriormente. Sin embargo, tengo muchísimos planes de viaje en las próximas semanas que ustedes serán testigos a través de este canal de YouTube y por ahora no pienso cambiar mis planes. Sí estoy muy atento a las noticias de la televisión, de Twitter, de Instagram y también me da la impresión que los medios están agarrando de esas noticias para volverlas un poco más amarillistas, no sé, angustiarnos un poco. Amigos queridos, estén muy atentos a las noticias y por favor no caigan en pánico, que yo creo que por los momentos aquí en Estados Unidos y en América no es todavía suficiente. Será hasta el próximo video y por supuesto quédense pendientes de este canal de YouTube en el que si el sigue avanzando, aquí lo seguiremos reportando.